Listo, chiquillos. Muy buenos días. Espero que estén muy bien para comenzar esta segunda patita. La última parte que nos queda de este año, ¿ya? Y vamos a comenzar con la clase entonces de diferenciado. Y en este caso vamos a compartir pantalla. Listo, chiquillos. Chiquillos, hoy día vamos a tratar un tema que en otras ocasiones ya habíamos visto, pero vamos a trabajar más bien con un ejemplo, ¿ya? De un indicador que mide la economía, cómo está funcionando la economía de un país, ¿ya? Y que lo hemos visto varias veces, por lo tanto el concepto ya lo saben, pero vamos a ir recordando entonces eh, cómo funciona este indicador, cómo realmente se mide y los efectos, las consecuencias que puede traer entonces para la economía, ¿ya? Entonces vamos a ver. Dice conocer cómo se calcula o se mide la inflación. Vamos a ver un ejemplo y de cómo se hace esta inflación. ¿Ya? Aquí nosotros ya sabemos lo que es la inflación, pero vamos a leer un ejemplo real que ocurrió en Alemania. Dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Es decir, cuando el gobierno decide imprimir y hacer circular más dinero en la economía, los precios tienden a subir. Dice, en enero de 1921, ya, es decir, después de la Primera Guerra, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. 30 centavos de marco, ¿ya? Que el marco alemán. Dice, menos de 2 años después, en noviembre de 1922, el mismo periódico tenía un precio de, vean bien la cifra, 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. Imagínense ahí cómo fue esa alza sostenida de precios. Y este es un ejemplo que siempre se da. De hecho, las personas, como el dinero se va perdiendo el poder adquisitivo, o sea, el dinero prácticamente no vale, y la gente en esa época usaba el dinero en algunos casos para tapizar las paredes, imagínense, o sea, no valía nada, como ponerle papel a la pared. Dice, cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye, o sea, disminuye el valor del dinero. Por ejemplo, a principios de 1920, en Alemania, cuando los precios se triplicaban, en promedio, cada mes la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo de a qué nivel puede llegar la inflación. Imagínense menos de 2 años que algo costara 30 centavos de marco, o sea, un tercio de un marco, y que 2 años después costara eso mismo, el mismo periódico, 70 millones de marcos. Imagínense para la cantidad de dinero que tenía que andar las personas para poder comprar las cosas. La cantidad, un montón de dinero, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo clásico cuando uno explica esta gran, digamos, inflación, una superinflación o una hiperinflación, diríamos nosotros también, ¿ya? Y hay dos cosas, la relación entre la emisión de dinero y la inflación. ¿Ya? Ahora, recordar algunos conceptos que nosotros ya habíamos visto en algunas ocasiones. La inflación entonces dice aumento sostenido y generalizado en los precios de bienes y servicios. Como consecuencia de ello, el dinero pierde valor adquisitivo, ¿ya? Lo que ocurrió en el ejemplo anterior. Deflación, dice disminución sostenida y generalizada en los precios de bienes y servicios. Esto se produce por una permanente disminución en la demanda que lleva a que los consumidores no quieran comprar el bien hoy, dado que mañana lo pueden encontrar más barato. Deflación, entonces, una baja en los precios. El poder adquisitivo, lo que hablábamos del dinero, dice, valor del dinero medido en la cantidad real de bienes y servicios que se puede adquirir con él. Es decir, en un momento dado, con una determinada cantidad de dinero, ¿ya? Uno puede adquirir
una cierta cantidad de bienes, pero en otro momento, con esa misma cantidad de dinero, los bienes que uno puede adquirir normalmente disminuyen. ¿Ya? Yo siempre les digo, ya hace 2 años atrás uno podía ir con, suponer, 10.000 pesos a comprar al supermercado, comprar cierta cantidad de productos. Si voy con 10.000 pesos, compro menos productos. Eso significa que el poder adquisitivo del dinero ha bajado, ¿ya? Porque siempre hay inflación. En todas las economías hay inflación, digamos, de manera moderada, normalmente de un dígito, ¿ya? Ahora, otros conceptos que también nosotros tenemos que tener presente es el IPC, ¿ya? Acuérdense que el IPC significa Índice de Precios al Consumidor. Mide cuánto varían los precios de una canasta básica de alimentos y bienes y servicios que la población utiliza mes a mes. Entonces, acuérdense, Índice de Precios al Consumidor, mide cuánto varían los precios y hay una canasta establecida, ¿ya? Que también lo habíamos explicado en un momento. La UF también, acuérdense que hay deudas que se pagan en UF, hay, por ejemplo, hay gente que le pagan pensiones en UF, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la UF? La sigla significa, las letras significan unidad de fomento, dice, es un instrumento que se creó en Chile para proteger el valor real o poder adquisitivo de la moneda, cuando hay inflación o hiperinflación, ¿ya? Para eso se creó, pero ahora se utiliza como unidad de pago, o como, sí, como unidad de pago, no medio de pago, sino que unidad de pago, ¿sí? Y muchas veces se fijan tantas unidades de fomento como una sanción, ¿ya? Por ejemplo, tenemos entonces los conceptos de inflación, deflación, poder adquisitivo, del dinero estamos hablando, y lo que es el IPC, que todos los meses nosotros lo estamos escuchando, y la UF, que también va cambiando su valor. Y hay muchas cosas que uno las tiene que pagar en UF. Ahora, ¿cómo se calcula la inflación? Dice, la inflación se mide a través del IPC, o Índice de Precios al Consumidor. Este índice mide cuánto varían los precios de una canasta básica de alimentos y bienes y servicios que la población utiliza mes a mes. Por ejemplo, alimentos, vestuario, arriendo de una vivienda, educación, transporte, tecnología, etc. Para calcular la inflación hay que sumar el costo de cada producto en el mes respectivo. Con ello se obtiene el costo de la canasta total en ese mes, ¿ya? Se hace lo mismo para el mes siguiente, ¿ya? O sea, hay 2 meses que se hace la misma situación. Luego se le resta el costo del mes 2 con respecto al costo del mes 1, y esto se divide por el costo del mes 1. Ahí vamos a ver después la fórmula. Así se obtiene la variación porcentual del costo de la canasta básica de un mes a otro. Esto supone que las cantidades consumidas no varían entre un mes y otro. ¿Ya? Esa es la base. Vamos a ver ahora. Esa sería como la fórmula, ¿ya? Y se multiplica por 100 para obtener, digamos, el porcentaje. Vamos a ver. Aquí tenemos, nos estamos viendo un ejemplo, ¿ya? Aquí hay una canasta en este caso, de alimentos fundamentalmente, y algunos productos que son de aseo, higiene, limpieza más que nada. El resto son alimentos. Tenemos la lista de esa canasta y tenemos el precio del mes 1 y el precio del mes 2. Y abajo está el costo total de cada canasta, ¿ya? Se supone que se usa la misma cantidad todos los meses, de eso vamos a partir por eso, ¿ya? A pesar de que puede haber alguna variación, pero el ejemplo lo establece que en este caso, como para explicar la situación, está en un mes. Entonces tenemos los totales del mes 1 y el total del mes 2. Entonces, como se señaló, tenemos que restar el costo total de la canasta entre el periodo 2 y el periodo 1. Ya tenemos ahí la fórmula, y luego dividirlo por el costo de la canasta del primer periodo. Se multiplica por 100 y así se obtiene la variación o alza en el costo de los productos, o el valor de la inflación, o sea, el IPC. Y en este caso, el IPC salió un 3%, es decir, puedo devolverme, entre el valor de la canasta del primer mes con la canasta del segundo mes, hubo una variación, un cambio de 3%.
¿ya? En eso varió, digamos, en este ejemplo para que entiendan ahí cómo se, con un ejemplo práctico, cómo varió en este caso el IPC, y el IPC es el que nos sirve para calcular la inflación. Vamos a ver. Dice, la variación del IPC es cómo se mide la inflación en Chile. Esto corresponde al porcentaje de cambio de los precios de una canasta básica de consumo que incluye bienes y servicios entre dos periodos de tiempo determinados. ¿Ya? El IPC se calcula cada mes. Así se determina la variación mensual. También se calcula la variación anual o inflación anual, es decir, se calcula todos los meses y finalmente después se hace el cálculo del año. ¿Sí? Ahora, ¿quién calcula el IPC o qué institución está a cargo de calcular el IPC? Está el Instituto Nacional de Estadística, el INE. ¿Ya? Ellos hacen toda la, que después vamos a recordar, hacen todas las encuestas y todo lo que corresponde para llegar a establecer este IPC. Ahora, ellos realizan este cálculo y lo informan. Dice, por su parte, el Banco Central tiene entre sus metas velar por la estabilidad de este índice, ¿ya? O sea, velar porque este índice de inflación, el IPC, se mantenga más o menos estable, para que así la inflación sea moderada. En general, la meta del Banco Central de Chile es que la inflación anual no supere el 3%. ¿Ya? Ese sería como lo ideal. El ideal, uno a lo mejor podría pensar, el ideal es que no haya inflación, pero en las economías reales no es así, siempre va a haber variaciones de precio. ¿Ya? Y como meta, digamos, el Banco Central establece entonces que la inflación no supere el 3%, ¿ya? Para mantener una economía, como dicen ellos, una economía más o menos sana. ¿Ya? Entonces, el IPC lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y quien está a cargo de las políticas económicas, en este caso, relacionadas con la inflación, es el Banco Central. Acuérdense que el Banco Central no es un banco comercial, sino que es una entidad autónoma, ¿ya? Que tiene que ver con las políticas económicas aplicadas en el país y con la emisión de dinero. ¿Ya? Ahora, recordemos aquí, causas de la inflación. ¿Por qué se produce esta inflación? ¿Ya? Nosotros habíamos visto también antes, dice, el precio de un producto o servicio sube cuando crece la demanda por ello. ¿Ya? Y un ejemplo, por ejemplo, los pasajes de bus el fin de semana largo. ¿Ya? Como hay más gente que quiere viajar, el costo sube. En tiempo, obviamente, estamos hablando siempre de tiempos normales, ¿no? Cuando se restringen la salida, los viajes, es otra situación. Una segunda causa, dice, cuando sube el precio de los recursos para fabricar un producto. Es decir, los insumos que, por ejemplo, el precio del pan va a subir si es que suben los insumos o los elementos necesarios para fabricar el pan. Sube la harina, sube la manteca, otros elementos que se usan para fabricar el pan. ¿Ya? Y una tercera causa dice, cuando las autoridades fabrican o emiten más dinero para estimular el consumo de las personas. ¿Ya? Pero si la producción de bienes y servicios no puede satisfacer la demanda, entonces subirá el precio de bienes y servicios. Es decir, si se emite o se entran en circulación más dinero, también debieran haber la cantidad suficiente de bienes y servicios para satisfacer la necesidad de las personas. ¿Por qué? Porque si no, esos productos van a escasear y al ser más escasos, los precios tienden a subir. ¿Ya? Acuérdense que es la ley de la oferta y la demanda. Efectos o consecuencias de la inflación, dice, pérdida en el poder adquisitivo del dinero, con la consecuente carga de injusticia social que provoca en grupos como los pensionados, los trabajadores, quienes perciben ingresos fijos que solo varían anualmente. ¿Ya? Es decir, lo que dijimos antes, con la misma cantidad de dinero adquiero menos cosas. Y eso a quién le perjudica, a la gente que tiene menos recursos y que además tiene ingresos que son fijos. O sea, uno recibe un sueldo fijo y tiene aumento muchas veces solamente una vez en el año.
¿ya? De acuerdo al IPC incluso, ¿ya? Entonces, si el IPC es bajo, el sueldo o el ingreso va a quedar más o menos lo mismo, ¿ya? Y también otro efecto, dice, puede deteriorar la distribución del ingreso y la riqueza. La inflación provoca incertidumbre, ¿ya? Lo cual puede desestimular la inversión productiva. Una menor inversión frena el crecimiento y tiende a generar desempleo, con lo cual se deterioran los salarios y se profundizan los desequilibrios sociales. O sea, una inflación que no es controlada y está como siempre aumentando, va a provocar incertidumbre. Recuerden que estamos hablando del ámbito económico en que los inversionistas, por ejemplo, no van a invertir, valga la redundancia, donde haya incertidumbre, donde no se sepa qué es lo que va a pasar, donde no haya seguridad. Y si no hay inversión, muchas veces las empresas que requieren de esta inversión van a tener que quebrar, cerrar, lo que consecuentemente va a traer desempleo, ¿ya? O bien bajan los salarios para no tener que despedir o desvincular gente, bajan los salarios y son más los problemas que trae toda esta situación. Se acentúan, se profundizan los problemas sociales, ¿ya? Entonces, la inflación es un elemento importante que nosotros tenemos que entender y qué significa. ¿Ya? Ahora, el Banco Central, como dijimos antes, no es un banco comercial, no es como si uno, vamos a nombrar otro banco, el Banco de Chile, el Banco del Estado o Banco Estado que se llama ahora, y otros más, sino que es una institución que es autónoma, ¿ya? De carácter técnico y que lo rige una ley orgánica constitucional desde 1989. ¿Ya? Pero fue creado mucho antes. Dice, la principal institución a cargo de definir las políticas para controlar la inflación en Chile es el Banco Central. ¿Ya? O sea, el IPC lo mide el INE, pero el que controla todo esto y si la inflación empieza a aumentar, es el Banco Central, ¿ya? Como les dije, es un organismo estatal autónomo, o sea, es parte del Estado, pero es autónomo. ¿Qué significa que es autónomo? Que está independiente de quien esté en el gobierno, ¿ya? O sea, si hay un gobierno de derecha o hay un gobierno de izquierda, tiene que estar al margen de eso. ¿Por qué? Porque es un organismo técnico, ¿ya? Por lo tanto, tiene que definir políticas técnicas que son a largo plazo, ¿ya? Al margen de los gobiernos que estén en el poder, ¿ya? Y está bajo la ley orgánica, como les digo, constitucional que los rige desde 1989. Pero aquí les puse una que habíamos visto antes, que fue creado en 1925, ¿ya? En el gobierno de, según el primer gobierno de Arturo Alessandri, ¿ya? Ahí fue creado el Banco Central de Chile por sugerencia de una misión norteamericana que vino a Chile a analizar la economía, el funcionamiento de la economía en la época y a realizar algunas sugerencias para que se pudieran, digamos, llevar a cabo. Y una de esas sugerencias fue que se creara el Banco Central como un organismo técnico, ¿ya? El año 25. Pero está bajo una ley orgánica constitucional desde 1989. Y aquí hay un resumen de lo que hace el Banco Central, que no solamente ve la inflación, sino que regula la cantidad de dinero y crédito en circulación, regula las operaciones en moneda extranjera, ve las reservas internacionales que tiene Chile, ¿ya? Regula el sistema financiero y el mercado de capitales también, ¿ya? Emite billetes y monedas y también autoriza su circulación, ¿ya? No solamente la cantidad, sino también, por ejemplo, cuando se cambian por ejemplo, en un momento dado existían los billetes de 500 pesos, ya desaparecieron los billetes, se sacaron de circulación y está la moneda de 500 pesos, es un ejemplo. Ellos también llaman a licitación, por ejemplo, para la fabricación de dinero, ¿ya? Para fabricar el dinero
que en la actualidad nosotros sabemos que tiene que cumplir requisitos fundamentales de seguridad, de altísima seguridad. ¿Para qué? Para evitar, digamos, la falsificación. Porque nosotros sabemos que siempre ha existido la falsificación de dinero, y la idea aquí es que el Banco Central, digamos, vaya modernizándose en ese sentido en cuanto al material, a las condiciones de seguridad, porque los billetes tienen muchas, digamos, condiciones de seguridad. No solamente esas cintas que uno ve, no esas imágenes que uno ve, sino que el material del que se hace, la textura que usan para el material de la fabricación de billetes, por ejemplo. ¿Ya? Todo eso lo regula en este caso el Banco Central. ¿Ya? Eh, y como señala ahí, los objetivos dice velar por la estabilidad de la moneda, o sea, la inflación, y mantener una inflación más o menos equilibrada de un 3%. ¿Ya? Ahora, eh, acá nosotros sabemos que para calcular el índice de precio al consumidor se habla de una canasta familiar. ¿Ya? Dice, para calcular los cambios en el costo de la vida se utiliza el índice de precio al consumidor o IPC. Este corresponde a una cifra porcentual que nos indica cuánto ha aumentado o disminuido el costo de los bienes y servicios, que compone la llamada canasta familiar. Así, un IPC 1% significará que si esta canasta costaba 100, ahora costará 101. ¿Ya? Y como dijimos antes, en Chile es el Instituto Nacional de Estadística el que calcula el IPC y define los bienes y servicios que componen la canasta familiar, lo que va cambiando de acuerdo a los hábitos de consumo. Datos, inflación en Chile. ¿Ya? Nosotros aquí tenemos 2019-2020, hay una inflación acumulada entre junio, en 12 meses, por eso ahí dice 12 meses, porque está desde junio de 2019 a junio de 2020, una inflación de 2,6, ¿ya? En 12 meses, o sea, estaríamos más o menos en lo que plantea el Banco Central, incluso bajo del 3%. Y en el mes de, hay un dato del mes de junio, que sería que no, la inflación salió negativa, menos 0,1. ¿Ya? Entonces, Pero ahí, dígame. el donde más subió fue en el estallido social, ¿no es cierto? Por crisis Sí, septiembre, octubre, noviembre, sí. sí, Y ahora bajó porque no hay tanta demanda. mm, sí, sí, acuérdate que aquí se nos juntaron dos cosas, La pandemia. el estallido social y la pandemia. ¿Ya? Acuérdense que nosotros siempre cuando analizamos cosas económicas tenemos que ver hechos que ocurren afuera, en el extranjero, y que van a influir en la economía nuestra. Nosotros somos muy vulnerables en cuanto a ese sentido, porque somos un país que eh, más que nada exporta materias primas o commodity, y también van a influir hechos o situaciones que son dentro del país. ¿Ya? Si hay una crisis, una guerra, si sube el precio del petróleo, nos va a afectar a nosotros. Y situaciones internas, por ejemplo, la crisis social, ¿ya? O crisis, por ejemplo, en que hay una incertidumbre. En Chile pasa siempre, por ejemplo, cuando cambia un gobierno de derecha y resulta elegido un gobierno de izquierda, siempre se produce esa incertidumbre de saber qué va a pasar. ¿Ya? Y después ya cuando se establece que las políticas económicas en Chile no son son políticas, digamos, a largo plazo, ¿ya? Entonces, aunque sea el gobierno que esté en el poder, hay políticas que son de Estado, ¿ya? Entonces, hay muchas situaciones que las define el Banco Central en este caso para regular la economía, y como es un organismo autónomo, respetando su autonomía, el gobierno no tendría nada que intervenir. Pero como dices tú, sí. Entonces, La... una Dime. consulta que ya pasó la diapositiva, pero igual se la voy a hacer. ¿Mm? Entonces, en el dictadura de Pinochet se pudo controlar el Banco Estado? O sea, el Banco Central, En el 89, ahí se hizo esta ley orgánica. O con sea, Pinochet, entonces, con ¿o no? Pinochet. Con Pinochet, Ah, ya. 89. Sí, Sí, porque yo sí. tenía la duda ahí que quién lo No, había controlado, porque cuando empezó dejó la embarrada, po.
Es que ahí acuérdate que, bueno, la dictadura fue un gobierno en que no había congreso, no había partidos políticos, nada, se No hace tomaron otras nada. decisiones y todas las decisiones económicas las tomó, en este caso le correspondió porque como que se distribuyeron áreas y a la economía le correspondió a la Armada. ¿Ya? La Ya. Marina fue la que se encargó de eso, obviamente con todos los economistas, ingenieros comerciales, sobre todo los famosos los Chicago Boys, Sí. ¿ya? Que fueron Y, en esa época. y aparte que donde empezó la inflación fue en Valparaíso, La inflación en... cuando se, cuando se creó el Banco Central. es que el Banco Central, acuérdate que se creó bajo el gobierno de Arturo Alessandri, Sí, sí, ¿ya? Producto de la misión, en ese momento fue la misión Kemmerer, que vino a ya, Chile, una misión que vino a estudiar la economía chilena, ¿ya? Porque eran asesores, ¿ya? Asesores que venían de Estados Unidos, ¿ya? Y que vinieron a analizar la economía y ellos hicieron varias sugerencias y entre las sugerencias que se plantearon fueron la creación de este Banco Central, banco, ya, ¿ya? Y que dependía, no era autónomo antes, sino que esa autonomía la tiene desde 1989, ¿ya? ya, ya, profe, gracias. Ya. Y aquí tenemos lo que hay, inflación histórica en Chile. Fíjense, entre los años 72, 73, la inflación fue, pero muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Muy alta. Y después ya empieza a bajar, ¿ya? En Chile alcanzó en algunos periodos como promedio un 600%. Escuché lo que estoy diciendo, un 600%, que a uno le cuesta mucho imaginarse esa inflación. Nosotros vemos en otros países también en la actualidad en que la inflación está altísima, muy, muy alta. Y eso con todo lo que implica para la economía, para las personas en su vida diaria también. Y después ya se ha mantenido bajo los dos dígitos. Pero ahí fíjense la forma que tiene este gráfico en esos años. ¿Ya? Y todo eso ya después empezó a recuperarse con las distintas políticas económicas que se fueron aplicando, disminuir el gasto fiscal y todo eso que aplicó primero la Junta Militar y después Pinochet. Si nosotros vemos 75, 76, 77, ya 79 ya empieza a bajar la inflación a un 27%, por ejemplo, que es altísima igual. Si nosotros tuviéramos una inflación de un 27% sería muy grave, pero en comparación a lo que había habido antes, había bajado. ¿Ya? Y el IPC aquí es más que nada para señalar que el INE está a cargo de eso y que hay funcionarios que hacen encuestas en distintos lugares, ferias, locales de bar, supermercados, multitiendas, etcétera, ¿ya? Para ver los precios de los artículos y de la llamada canasta, que va cambiando porque la canasta tiene un origen más antiguo, habían elementos que ahora ya no se usan, que después vamos a ir viendo, y que entran productos como las ramitas, el ketchup, los computadores, etcétera, ¿ya? Entonces a cada artículo se le da una ponderación. Por eso el ejemplo que hicimos es bastante simple, era para que entendieran más o menos, pero a cada producto se le da una ponderación, ¿ya? Teniendo una ponderación más alta los alimentos. Ya, aquí hay un cambio. En cada cierto tiempo las canastas familiares para hacer el cálculo del IPC van cambiando, ¿ya? Lo que sale y lo que entra, dice, ya sale la carne de cordero, apio, repollo, servicio de reparación de calzado, escritorio, aspiradora, accesorio para piscina y jardín, fósforo, servicio móvil de emergencia, servicio de transporte en tren interurbano, servicio de transporte en metro, servicio de correo, servicio público de comunicaciones, servicio público de internet, reproductor multimedia, DVD, cámara de video, artículos eléctricos para el cabello, algodón, ceras y cremas depilatorias. Miren. Y lo que entra, o sea, que una cosa sale de la canasta y otra entra en la canasta. El snack, endulzante, bebidas isotónicas y energizantes, el vodka, el
repuesto común, los insecticidas y similares, repuesto y accesorios para el funcionamiento mecánico del automóvil, servicio de transporte, servicio de banda ancha, móvil, tierra y fertilizante, gimnasios, servicio de enseñanza de posgrado y postítulos, helado y postres consumidos fuera del hogar, cuota en centro de padre y apoderado, servicios de residencias para adultos mayores, servicio de sala cuna, ¿ya? Es decir, algunos productos que en alguna época no se usaban. Esta canasta, por ejemplo, hay datos de 1928, ¿ya? Mira, 1928 habían 42 productos, yo les voy a mencionar algunos. El pan francés, el vino, cigarrillos, leche, huevos, prendas de vestir de hombre, entradas al cine, leña, carbón, velas, ¿ya? Eran 42 productos en ese momento, en 1928. En 1900, por ejemplo, 89, habían 368 productos, como el paté, el jurel en conserva, el manjar en pote, las rosas, el mini componente, el pisco, el bono fonasa, ¿ya? Y 10 años después habían 483 productos y, por ejemplo, destacan la comida china, el computador, el microondas, televisor por cable o televisión por cable, viajes turísticos. Todo esto ha ido variando según los hábitos de consumo y obviamente según las épocas, según los avances de la tecnología, etc. Porque los últimos, por ejemplo, se han ingresado productos como los servicios de suscripción, por ejemplo, online, como Spotify, Netflix, ¿ya? Entonces eso va cambiando. Y todo esto, digamos, parte de lo que se llama la canasta familiar para calcular el IPC. Y el IPC es lo que nos indica a nosotros, en este caso, la inflación, ¿ya? Elemento fundamental que nosotros tenemos que recordar y que es ¿cómo se llama? Una situación que va a ser fundamental, no solamente para la economía, para las grandes decisiones económicas del país, sino que también no tenemos que olvidar que afectan al bolsillo de cada uno, ¿ya? La mayoría de nosotros tiene ingresos fijos, ¿ya? Hay gente que trabaja en distintos tipos de trabajo en que los ingresos van variando, pero normalmente nosotros tenemos ingresos fijos, ¿ya? Que no aumenta todos los meses, pero sí el precio de los productos sí aumenta todos los meses. Entonces esa es la diferencia que existe, ¿ya? Estaríamos listos entonces, chiquillos, con la diapositiva. Y alguna duda, comentario sobre el tema que acabamos de ver. Hay cosas que ya habíamos visto en otras, porque nos coinciden algunos contenidos o aprendizajes con educación ciudadana, ¿ya? En algunos casos, para que, por si acaso, algunos dijeron, no, es que esto ya lo habíamos visto, sí, pero vimos como el costo de la vida, que también tiene que ver, la inflación es la que nos da el costo, o lo que nos cuesta, digamos, vivir económica, desde el punto de vista económico, ¿ya? ¿Algún comentario, duda sobre lo que hemos visto? Ya. Chiquillos, la próxima semana, para que ojalá les avisen a todos, para que estén la mayoría acá, vamos a hacer una síntesis de la próxima evaluación. ¿Ya? Yo les voy a avisar la fecha, y porque no tengo todavía la fecha clara, ¿ya? Así que vamos a trabajar con los contenidos o los aprendizajes que estarían o serían parte de la próxima evaluación, que sería en este caso la segunda nota del segundo semestre, ¿ya? ¿Alguna duda, consulta, chiquillos, sobre la clase? ¿Ya? Los trabajos ya revisé algunos, así que los voy a ir colocando la nota y reenviándole los correos con
la evaluación, ¿ya? Para que cada uno tenga su nota y por qué esa nota, ¿ya? Para que estemos más claritos ahí en eso. No sé si hay alguna duda, consulta, chiquillos, nada más, aporte. Nosotros vamos a seguir tratando temas que tienen que ver con lo que es la parte económica y también vamos a ver en el caso de Chile qué pasa con las regiones desde el punto de vista económico, ¿ya? Y ahí vamos a recordar, primero vamos a estar recordando las regiones de Chile y qué pasa desde el punto de vista económico con cada una de las regiones del país, ¿ya? Y ahí vamos viendo también, aprovechando de ver contenido de la prueba de ingreso a la universidad. Que ya no sé cuál sigla es porque han usado tantas siglas, ¿ya? Así que PTU, no sé cómo el asunto. La cosa es que PDT, ya, no sé, yo he visto como 2 o 3, ya, ya. Gracias, César. Y que he visto como, en serio, 2 o 3 siglas ya, la prueba de ingreso a la universidad, no más digo yo. Actual. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Si por cualquier cosa ahí, prepárense para, yo voy a dar, vamos a hacer un resumen, como les digo, y para que estén atentos, hagan las consultas, las dudas sobre lo que hemos visto nosotros especialmente. Ya, listo, ya.